Hola, ¿qué tal? Le doy la bienvenida al resumen semanal de Cubavisión Internacional y le invito a recorrer una parte de la agenda informativa cubana de los últimos días. En esta emisión le informaremos sobre la visita de Estado a Cuba del presidente de Vietnam, To Lam, y su amplio programa de actividades. Destacaremos la presencia del canciller cubano en la sede de las Naciones Unidas y le contaremos sobre la incidencia del bloqueo de los Estados Unidos en la Escuela Especial Solidaridad con Panamá. Quédese con nosotros, ya comenzamos. El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sostuvo conversaciones oficiales este jueves en el Palacio de la Revolución con el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, quien realizó una visita de Estado a nuestro país. Luego de las conversaciones oficiales, ambos dignatarios presenciaron la ceremonia de firma de 7 instrumentos bilaterales entre la República de Cuba y la República Socialista de Vietnam como parte de la cooperación integral que caracteriza los vínculos entre los dos países, y le fue entregada al distinguido visitante la Orden José Martí. Las notas de los himnos nacionales de Cuba y Vietnam dieron inicio al recibimiento oficial al presidente de la hermana nación Indochina. Tras pasar revista a la guardia formada en su honor, Miguel Díaz-Canel y To Lam saludaron a las amplias delegaciones oficiales de las dos naciones. Posteriormente, los jefes de Estado y una representación de sus respectivas comitivas sostuvieron un fraterno y cordial encuentro. Al reiterar la bienvenida al dirigente vietnamita, el presidente cubano expresó la gran satisfacción de las autoridades y el pueblo de la Mayor de las Antillas por esta visita, la que consideró la más importante de la dirección del país del sudeste asiático a la nación caribeña en los últimos años. Es una visita que da continuidad a las anteriores veces que usted ha estado en Cuba y ahora la primera como presidente y secretario general del Partido Comunista de Cuba. Y la significación de esta visita tiene que ver ante todo con nuestras relaciones históricas. Unas profundas relaciones históricas que se forjaron por la amistad entrañable entre Ho Chi Minh, Fidel Castro y el general de ejército Raúl Castro. Y tenemos que destacar que los líderes de la Revolución Cubana siempre han dado una vital importancia a las relaciones de hermandad, confianza mutua y solidaridad con Vietnam. Y de igual manera nosotros reconocemos también la prioridad que siempre le ha dado la dirección de Vietnam a las relaciones con nuestro país. Al término de este intercambio, comenzaron las conversaciones oficiales. Las delegaciones de ambos países en pleno pasaron revista al estado de las relaciones bilaterales y examinaron temas cruciales de interés mutuo y de la agenda internacional. Esta visita mía con la delegación de alto nivel de Vietnam, una vez más, expresa la solidaridad y el compromiso del Partido y Estado de Vietnam en promover la relación de cooperación camaradería con Cuba, una relación ejemplar en la relación internacional entre ambos países. Finalizadas las pláticas y con la presencia de ambos presidentes, fueron suscritos 7 instrumentos bilaterales, 4 de ellos vinculados a la cooperación interpartidista en esferas como la economía y la producción, las relaciones internacionales, la información y los intercambios entre estructuras territoriales de las dos organizaciones políticas. También fueron rubricados memorandos de entendimiento para la cooperación entre el Banco Central de Cuba y el Banco del Estado de Vietnam, y entre el Ministerio de Salud Pública de Cuba y el Comité Popular de la provincia vietnamita de Quang Tri. Asimismo, se firmó un plan de cooperación entre el Ministerio de Agricultura de Cuba y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Vietnam sobre la promoción de la producción de arroz en la nación caribeña. Por último, se anunció la adopción de una declaración conjunta sobre el fortalecimiento de la solidaridad, la amistad especial y la cooperación integral, y el donativo de 10.000 toneladas de arroz por parte de las autoridades y el pueblo de Vietnam al pueblo de Cuba. Como colofón de una intensa y emotiva jornada, el primer secretario del partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, condecoró al distinguido visitante con la Orden José Martí,
la más alta distinción que otorga el Estado cubano. Al argumentar la pertinencia de la propuesta, el miembro del Buró Político y vicepresidente Salvador Valdés Mesa destacó el invaluable aporte de TOLAM al fortalecimiento de los lazos de hermandad, solidaridad y cooperación entre Cuba y Vietnam. Vemos usted un digno heredero de la doctrina y la ética revolucionaria del inolvidable presidente Ho Chi Minh y remarcamos su gratitud con cariño y permanente apoyo a la revolución cubana y a nuestro pueblo en las más difíciles circunstancias, como lo ha refrendado recientemente en la Asamblea General de las Naciones Unidas, al reiterar su invariable respaldo a la batalla de Cuba por el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos hace más de 60 años. Por su parte, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam expresó su felicidad por recibir tan alta condecoración y ratificó su disposición y la de su gobierno de continuar trabajando por la profundización de los vínculos con Cuba. Y tengo la certeza de que el hermano pueblo de Cuba, bajo el liderazgo del Partido Comunista de Cuba, superará todos los desafíos, defenderá firmemente los logros de la revolución y seguirá obteniendo nuevas y mayores victorias en su causa revolucionaria, con objetivos de construir un socialismo próspero y sostenible. ¡Viva Cuba! ¡Viva Vietnam! ¡Viva Cuba! ¡Viva Vietnam! Cuba fue la primera nación en el hemisferio occidental en establecer las relaciones diplomáticas plenas con Vietnam el 2 de diciembre de 1960. Desde entonces, los vínculos entre los dos estados han estado marcados por la amistad y la colaboración mutua. La visita de Estado a Cuba del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, TOLAM, junto a la que realizara el vicepresidente de la Asamblea Nacional de ese país asiático, Nguyen Du Hai, así lo reafirman. ¿Qué podemos esperar de estas visitas? Con un análisis sobre el tema, tenemos la presencia en el estudio de la periodista Adiane Salles. Un saludo, Angélica. 64 años de cooperación marcan las relaciones entre Cuba y Vietnam. Precisamente la reciente visita de Estado del mandatario del país asiático a Cuba, la segunda desde que asumiera la máxima responsabilidad partidista en su nación, demuestra la relevancia que, a pesar de la distancia geográfica, tiene la mayor de las Antillas en la política exterior y la diplomacia partidista de Vietnam. Los encuentros de esta semana en La Habana analizaron propuestas para continuar fortaleciendo los vínculos en áreas de interés mutuo como la economía, las finanzas, la ciencia, la tecnología, la salud o la agricultura. Y es que actualmente esa nación es la principal inversionista asiática en Cuba. Vietnam posee un papel relevante en los proyectos vinculados a la seguridad alimentaria cubana como principal suministrador de arroz a la isla y además constituye el único país del mundo que tiene una concesión en la Zona Especial de Desarrollo Mariel. No obstante, los vínculos trascienden la esfera económica, porque si repasamos un poco la historia más reciente, durante la pandemia de COVID-19, la nación indochina donó a Cuba medicamentos e insumos para responder a la situación sanitaria, a la vez que la isla caribeña hizo llegar a Vietnam millones de dosis de la vacuna anticoronavirus. ¿Qué pudiéramos esperar entonces de estas reuniones e intercambios bilaterales? Bueno, pues sobre todo un fortalecimiento de los vínculos a corto, mediano y largo plazo para elevar la eficacia de la cooperación entre ambas naciones, que a pesar de los avances necesita sin dudas de mayor dinamismo, especialmente cuando existe un acuerdo comercial bilateral en vigencia desde el año 2020 que facilita el intercambio en mejores condiciones. Según el Departamento General de Aduanas de Vietnam, el valor del intercambio comercial bilateral alcanzó más de 155 millones de dólares en 2023, mientras que solo en los primeros 8 meses del presente año, esta cifra llegó a los 134.7 millones de dólares, un 187% más que en igual periodo del año anterior, lo cual quiere decir entonces que las previsiones son alentadoras. Por tanto, de lo que no quedan dudas es de que esta visita del mandatario TOLAM vuelve a abrir un nuevo capítulo en la historia de las relaciones bilaterales entre Cuba y Vietnam, que por más de 6 décadas se han caracterizado por respetar y honrar también el ejemplo que dejaran Fidel Castro y Ho Chi Minh. Todo por hoy, gracias por su atención.
nota divulgada por el Ministerio de las Fuerzas Armadas de Cuba, se informó sobre el fallecimiento repentino del general de Cuerpo de Ejército Ramón Espinosa Martín, viceministro primero de la propia institución. Él, también miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, héroe de la República y del Trabajo, acumuló una brillante hoja de servicios a la patria y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias. El primer secretario del partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, lamentó el fallecimiento a través de su cuenta en la red social X. El jefe de Estado expresó sus condolencias a compañeros de la FARC y a sus familiares y amigos. La primera sesión del Comité de Cooperación Interparlamentaria Vietnam-Cuba concluyó con la firma de un comunicado conjunto para reforzar la solidaridad, amistad y cooperación tradicionales entre ambos países. De acuerdo con la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, el documento destaca el importante papel de la colaboración parlamentaria. En el encuentro, las partes fueron informadas sobre el estado de la cooperación bilateral y realizaron propuestas para continuar fortaleciendo los vínculos de hermandad. El embajador saliente de Palestina en Cuba, Akram Mohammad, fue condecorado con la Medalla de la Amistad en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. La distinción entregada por el ministro interino de Relaciones Exteriores, Gerardo Peñalver, a nombre del presidente cubano, es un reconocimiento a la contribución de Samad al fortalecimiento de las relaciones bilaterales. Poco más de 146 toneladas de alimentos fueron donados por el gobierno de la República Argelina Democrática y Popular a Cuba para apoyar la difícil situación financiera que atraviesa la mayor de las Antillas, muestra de la amistad y los lazos bilaterales entre ambas naciones. La viceministra del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Débora Rivas, agradeció al presidente de la República Argelina. Además, insistió en la importancia de continuar el trabajo conjunto para poder enfrentar la actual situación económica del país y avanzar en el desarrollo de las relaciones entre Cuba y Argelia. Concluyó el concurso Adolfo Guzmán 2024 con el apoyo del Instituto Cubano de la Música, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y la Asociación Hermano Seiz, así como la radio y la televisión. Se hizo posible la realización de esta nueva edición del certamen, el cual, como ya es habitual, tiene entre los objetivos esenciales galardonar la composición y la cancionística cubana en varias categorías, y de esta forma incentivar a todas las generaciones a la creación y el consumo de la música cubana. Y dedicamos nuestro comentario gráfico, gracias a Dani Iglesias, a una de las noticias de la semana en Cuba, la visita de Len. Primero como depresión tropical y luego como huracán. Este quinto evento de la temporada ciclónica se desplazó por el canal de Yucatán y el sudeste del Golfo de México. Como es casi tradicional, las regiones más afectadas y beneficiadas por la cantidad de lluvias en nuestro país fueron la Isla de la Juventud y Pinar del Río. El miércoles ya era categoría 1 y llegó a la Florida como un catastrófico huracán categoría 4. A finales de mayo, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos pronosticó que habría entre 17 y 25 ciclones tropicales con nombre este año, una cantidad que está por encima de lo normal. Las cálidas temperaturas oceánicas que intensificaron la temporada de huracanes del año pasado regresaron aún más cálidas al comienzo de esta temporada, lo que aumentó la certeza de los meteorólogos de que habría más ciclones tropicales este año. El aumento de las temperaturas en la superficie del mar también podría fortalecer los ciclones más rápidamente de lo habitual. La organización ganada por nuestra población bajo la dirección de la Defensa Civil favoreció a que los daños provocados por el Len solo fueran materiales. La zona occidental del país fue la más golpeada por el Len. La provincia de Pinar del Río reporta daños en el servicio eléctrico y la agricultura tras el paso del ahora huracán Helen. Afectaciones en la agricultura y al servicio eléctrico resumen también el paso del huracán Helen por las cercanías de la Isla de la Juventud. La destrucción total de los semilleros de tabaco de la venidera campaña, a iniciarse el 10 de octubre, constituye la principal afectación de las intensas lluvias asociadas al huracán Helen en la Isla de la Juventud. Pero existe comprensión de la urgencia y solo queda pensar en mañana. Contamos con los recursos más importantes, que son la semilla y el fertilizante. También se reportan daños en el plátano, muy vulnerable ante estos fenómenos. Bueno, ahora seguir trabajando, vamos a recuperar el plátano caído, distribuirlo a algunos lugares estratégicos para nosotros aquí en la isla y recuperar todo el plátano que se ha caído, sacar los hijos que eso para sembrarlo en otra parte y seguir trabajando. Hay que seguir trabajando, Taño. Es duro.
Es duro, pero hay que soportarlo y estamos en una situación que no podemos detener. Las lluvias están siendo las protagonistas de este evento natural. Para que se tenga una idea de la intensidad de las precipitaciones, los embalses acumularon 4,5 millones de metros cúbicos en las últimas 24 horas y la media histórica de lluvias para septiembre, mes más lluvioso aquí, quedó atrás. De igual manera se reportan más de 7.000 consumidores sin electricidad y se trabaja en el restablecimiento del servicio lo antes posible. Sigue lloviendo sobre mojado en la Isla de la Juventud y según los pronósticos debe continuar. En la isla, Noel Otaño, Cuba Visión Internacional. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, realizó esta semana una amplia agenda en paralelo a la Asamblea General de la ONU en encuentros con representantes de diferentes países. El titular de la diplomacia cubana insistió en identificar además potencialidades para el intercambio en múltiples sectores. Rodríguez llegó el pasado sábado a Nueva York para participar en el segmento de alto nivel de la 79 Asamblea General que inició con la Cumbre del Futuro. Al intervenir ante el foro de 193 países, el canciller cubano reclamó mayor voluntad política para abordar los fallos estructurales y morales del sistema internacional que impiden avanzar hacia un futuro justo. Asimismo, el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, reafirmó el compromiso de Cuba con Palestina en un encuentro del Movimiento de Países No Alineados realizado en el marco de la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General. Israel, la potencia ocupante que cuenta con la complicidad de los Estados Unidos y otros gobiernos, es responsable del asesinato de más de 40.000 civiles, de destruir gran parte de las viviendas, hospitales e infraestructura civil y de los 1,9 millones de desplazados internos. Reafirmamos nuestro firme compromiso y solidaridad con la causa palestina y con su pronto ingreso como miembro pleno de las Naciones Unidas. Cuba siempre estará del lado de la paz, la justicia y el respeto al derecho internacional. Muchas gracias. Entre los reclamos de los líderes mundiales en el debate general de la Asamblea de Naciones Unidas, una de las más repetidas experiencias y exigencias ha sido el fin del bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba. En el mismo salón plenario donde la Asamblea General de la ONU ha votado por el cese de esa política, el presidente colombiano Gustavo Petro reiteró la injusticia y el absurdo de su permanencia. El mandatario sudamericano rechazó la presión de la nación norteña contra países rebeldes que no encajan en su dominio como Cuba o como Venezuela, porque necesitan mostrar su poder de destrucción al 99% restante de la humanidad para que dejen seguir dirigiendo al poder del mundo, afirmó. Por su parte, el jefe de Estado de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, consideró injustificable la reinclusión de la mayor de las Antillas en la lista del Departamento de Estado norteamericano de patrocinadores del terrorismo. Los representantes del foro también escucharon al mandatario de Angola, João Lourenço, reclamar el cese del cerco económico contra la isla y de las sanciones contra Zimbabue, políticas a las que catalogó como injustas e inhumanas. En las últimas 3 décadas, la Asamblea General de la ONU ha votado anualmente una resolución presentada por la nación caribeña para exigir el fin de ese asedio y divulgar su excesivo impacto en la economía. Recientemente, al presentar ante la prensa el informe sobre el bloqueo que Cuba llevará a la ONU, el canciller Bruno Rodríguez aseguró que en el último año permanecieron invariables las medidas unilaterales y continuaron agravándose los efectos demoledores de ese sistema coercitivo unilateral, el más prolongado y abarcador de la historia. Fabiola López nos cuenta cómo impacta esta política calificada de crimen de lesa humanidad en una escuela cubana. Es un día cualquiera en la escuela Solidaridad con Panamá. Este centro, diseñado para niños de preescolar a 9º grado con impedimentos físico-motores o retraso mental. Yadiel Herrera es uno de los muchos estudiantes de esta institución que sufre el impacto del bloqueo que impone Estados Unidos a Cuba desde hace más de 6 décadas. Tiene 14 años y padece parálisis cerebral con movimientos atetóxicos. Debido a la política de asfixia premeditada de Washington contra La Habana, no puede acceder al medicamento que necesita. Un medicamento que por causa del bloqueo no me va a poder poner. ¿Cómo se llama el medicamento? Atoxina. Atoxina. No me quita el movimiento voluntario, pero disminuye. Ainet García es auxiliar pedagógica de esta escuela desde hace 13 años. Su hija Brenny estudia aquí, padece parálisis cerebral
con cuadriparexia espástica. Esta mañana no pudo asistir a la escuela. Porque es una niña espástica, con una cuadriparexia espástica muy severa, que le afecta el caminar, vestirse, porque usa toxina botulínica, la cual no entra al país hace ya 4 años. Por tanto, hoy no está aquí porque está muy enfermita, con muchos dolores musculares, inflamación en las piernas. Hoy la dejé con la abuelita, que gracias a Dios todo está bien. Y si yo dejo trabajar, ¿quién cuida a los pequeños? ¿Ves? El informe que Cuba presentará en la ONU sobre el bloqueo en octubre próximo advierte que la adquisición de toxina botulínica, medicamento esencial para la parálisis espástica, es de difícil adquisición para la isla por provenir de compañías de origen estadounidense o con intereses comerciales en ese país, y estima que solo sin media hora de bloqueo se podrían adquirir las sillas de ruedas eléctricas y convencionales que se requieren para atender las necesidades del sistema de educación especial de todo el país. Tratamos de que sufran lo menos posible el bloqueo, que sufran menos cuando suben a la guagua, con las puertas estrechas. Los ómnibus para ellos debían ser ómnibus con puertas anchas, con elevadores. Tuviste niños pequeños como Chris, que tiene un sillón grande, que se mueve a ambos lados porque no es el sillón debía ser estrecho, de su tamaño. Según estimados del gobierno, desde marzo de 2023 hasta febrero de 2024, el bloqueo causó daños y perjuicios materiales a Cuba en el orden de los 5.056 millones de dólares. Nosotros tenemos muchas dificultades para buscar los sillones, las partes de los andadores y todas esas cosas, pero nosotros aquí somos felices con las poquitas cosas que hay, siempre nos tienen contentos, alegres, enérgicos. A pesar de las carencias del bloqueo, nosotros siempre estamos sonriendo, cantando y todas esas cosas. Y yo también quiero agradecer mucho al personal de esta escuela porque yo sé que aunque como soy menor de edad me ocultan las cosas a veces, yo sé que ellos hacen un gran esfuerzo por traernos a nosotros aquí a las aulas para estudiar, aprender y jugar también. El bloqueo puede haber afectado muchas cosas en nuestra escuela, pero la sonrisa de mis muchachos, de verdad, Fabiola, que eso no ha podido ni podrá, nunca. Nada, porque reciben eso que lo tienen todos los días, que es el amor, el cariño, el beso, ellos mismos te besan, te abrazan. La sonrisa de ellos creo que es lo más importante que tiene mi escuela, que son niños que a pesar de los pesares son niños felices. Lo cierto es que después de 6 décadas de fracaso, Washington insiste en su política de aislamiento a Cuba. Los días 29 y 30 de octubre próximos, la Asamblea General de las Naciones Unidas considerará por 32ª ocasión el proyecto de resolución de Cuba sobre el bloqueo. El canciller de la isla ha vaticinado que el apoyo de la comunidad internacional será abrumador. En 2024 se cumplen 51 años de que Fidel Castro pisara la zona liberada de Vietnam. A propósito de la visita del secretario general del partido y presidente de esa nación, To Lam, recordamos momentos de los encuentros del comandante en jefe con el pueblo del que dijo era más que amigo, hermano. Gladys Rubio con la crónica. 1973, Fidel en Quang Tri, con la bandera que los combatientes vietnamitas harían ondear en Saigón en abril de 1975 tras la victoria. Era su primera visita a Vietnam y sentía que el abrazo del pueblo cubano del que era portador tenía que llegar, además de a la zona liberada, hasta muy cerca de la línea de fuego. Regresaría el líder cubano a la República Socialista de Vietnam en diciembre de 1995, cuando ese pueblo se esforzaba por reconstruir el país. Dijo Fidel a las autoridades vietnamitas: regreso a un país unido y en impetuoso desarrollo. La agenda incluyó una visita al sur, a Ciudad Ho Chi Minh. ¡Viva la amistad! No la amistad, viva la hermandad eterna entre los pueblos de Vietnam y de Cuba. Allí recorrió Fidel los históricos túneles de Cu Chi, construidos por los combatientes durante la Guerra de Liberación, una zona de gran concentración de fuerzas enemigas. Mucho disfrutó Fidel ese día lleno de historias sorprendentes
y quiso bajar por un estrecho túnel y probar la comida guerrillera. Lo que más me gustó fue el túnel. Tôi là tôi thích nhất là các cái đường hầm của các đồng chí. Pude entrar en el túnel. Tôi đã vào được đường hầm các đồng chí rồi đấy. Ya me imagino el trabajo que pasaban los yanquis para entrar en el túnel. En 2003 volvería Fidel a Vietnam. De nuevo Fidel dejaba atrás 15.000 kilómetros de tierras y océanos para encontrarse con el pueblo vietnamita. La historia de Vietnam demuestra que cuando un pueblo está decidido a defender su vida, su identidad y su futuro al precio que sea necesario, no hay superpotencia que pueda contra él. De la más poderosa raíz nació la amistad entre Vietnam y Cuba. Por Vietnam estamos dispuestos a dar nuestra sangre. En cada ocasión que pisó tierra vietnamita, dejó una huella de respeto y amor de los cubanos. Este testigo de 3 momentos de la historia de Vietnam, que al igual que Ho Chi Minh pensaba, nada es más preciado que la independencia y la libertad. ¡Vamos, cubanos! Y nos despedimos recordando que los Comités de Defensa de la Revolución, CDR, es la mayor organización de masas de Cuba que celebra este 28 de septiembre su aniversario 64 de creados, inmersos en un proceso de revitalización de sus estructuras y adaptación a los nuevos tiempos. La organización tiene como reto fortalecer el trabajo con las familias para inculcar a las nuevas generaciones de cubanos el sentido de pertenencia, además de dinamizar la propaganda revolucionaria con nuevos y recursos propios, incentivar los trabajos voluntarios e intensificar la campaña de ahorro de energía. Recuerde que nos vemos la próxima semana. Los comités de defensa, orgullosos.